de la importancia de la organización. Hace poco me tocó ir invitado a una reunión que tuvo lugar en Montevideo, en que se tenía que discutir las políticas del mercado común latinoamericano, del Mercosur. ¿Quién organizó esa reunión? Fueron las asociaciones de pequeños agricultores de Argentina, de Brasil, de Uruguay y de Paraguay. No estaban todas representadas, pero había un buen número, que se empezaron a dar cuenta las consecuencias negativas que tenía la política del Mercosur, que ya llevaba 4 o 5 años, sobre sus sistemas de producción. Entonces se consiguieron apoyo internacional de una fundación europea y organizaron en Montevideo durante 3 días un seminario al que, como estaban organizados y eran importantes y poderosos, consiguieron que vinieran los negociadores, o sea, los funcionarios que estaban representando a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay en esas negociaciones. Y durante 3 días le estuvieron diciendo, mire, esto, la consecuencia de Mercosur es esto, lo otro. Y la impresión que yo tuve de esa reunión es que los funcionarios, estos altos funcionarios, que son los que están negociando los tratados, quedaron bastante sensibilizados. No quiero decir que todos los problemas se hayan resuelto, pero por lo menos en las futuras negociaciones, en la parte agrícola, van a tener que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, lo que plantearon los pequeños agricultores de esos 4 países. O sea, yo creo que eso es la primera condición fundamental. ¿Qué pasa en Europa? Es curioso, ¿no es cierto? Cuando uno compara a los agricultores con la población total, son el 2 o el 3% de la población. No son más, o el 4%. Aquí son por lo menos el 15%. Y en otros países latinoamericanos son mucho más. Sin embargo, ese 2 o 3%, sea un gobierno de derecha, sea un gobierno de izquierda, tiene que tomar en cuenta sus intereses, porque cuando los precios se vienen muy abajo, y por ejemplo el precio del chancho, o el precio de ciertas verduras o ciertas cosas se vienen abajo, se juntan los agricultores, sacan sus tractores, tapan los caminos, llegan a las ciudades, echan todas las porquerías, digamos, frente a las prefecturas que representan el poder ejecutivo, dejan la pelería, por supuesto que eso sale en televisión, ¿no es cierto? Y la gente que está sensibilizada a los intereses de la agricultura dice, bueno, no podemos condenar, además porque todo el mundo de alguna manera siente que tiene una raíz rural en algún momento de su familia, de su vida, ¿no es cierto? Se sensibilizan para que las cosas se arreglen. Y eso hace que existan ciertas protecciones. No puede dejar de protegerse la agricultura europea, digamos, se liberaliza por un lado, pero buscan protecciones por otro lado. Entonces yo creo que eso, lo que decía Sergio, me parece fundamental. Hay que organizarse bien, hay que ampliar las organizaciones, hay que hacerlas nacionales, y eso puede ayudar mucho a que los puntos de vista que ustedes señalaban, que me parecen absolutamente correctos, sean tenidos en cuenta por el gobierno. Ahora, la otra cosa que yo quisiera simplemente agregar, que tal vez no conversamos esta mañana, es lo siguiente. Yo creo que tenemos que buscar en este momento, para mejorar los problemas del campo, una nueva forma de desarrollo rural. Generalmente, ¿cómo se ha hecho el desarrollo rural en este país? Hay un Ministerio de Agricultura, ¿no es cierto?, que tiene ciertos organismos dependientes, el INDAP, la CORA ya no existe, el Servicio Agrícola y Ganadero, servicios de investigación, en fin, que tienen alguna influencia sobre estas organizaciones. Después hay una serie de otros organismos que también tienen responsabilidad. Obras Públicas tiene una responsabilidad fundamental en todo lo que sea caminos, transporte. Después el crédito, ya desgraciadamente el banco que da el crédito para la agricultura, que era el Banco del Estado, hoy día ha perdido mucha importancia en ese sentido. Pero hay un sistema financiero, ¿no es cierto?, que tiene y hay un sistema de negociación en todos estos acuerdos internacionales en que participa por un lado el Ministerio de Relaciones y por otro lado el Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, que tiene que tomar en cuenta. Ahora, todos estos organismos están normalmente verticalizados. Cada un organismo tiene su ministro en Santiago, su director general en Santiago, sus directores regionales y sus funcionarios al nivel de la base. Y hay una descoordinación enorme entre ellos.
Y esto no es una cosa nueva, desgraciadamente ha sido una cosa bastante constante en la historia de nuestro país. Entonces, hoy día, sin embargo, hay una cosa nueva, y que es lo siguiente. Hay una ley de descentralización que se ha votado hace 2 o 3 años. Es una ley que está bastante en términos generales. O sea, entre lo que dice la ley y la práctica, todo el mundo dice que la descentralización es fundamental. Pero hasta ahora poco se ha avanzado en la descentralización, salvo pasarle algunas responsabilidades en educación, en salud a los municipios, pero muy a menudo sin darle los recursos correspondientes y creándole una serie de problemas. Esta especie de dicotomía que hay entre la verticalidad de los mandos que vienen de Santiago es reforzando el nivel municipal. Yo creo que, y además la ventaja que tiene el nivel municipal o el nivel regional, porque por muchos proyectos se puede tomar un conjunto de municipalidades, es que están mucho más cerca de la base, la gente que está ahí es más sensible a lo que está planteando la gente que está en la base, y al mismo tiempo las organizaciones tienen una posibilidad de representación mucho mayor. Por lo tanto, yo creo que hay que dar una gran pelea, que no se va a ganar ni en 1 mes ni en 2 meses, para que se refuerce y se acelere el proceso de descentralización y se transfiera a los municipios o a regiones, para muchos proyectos de mayor nivel que engloben un conjunto de municipios, responsabilidades y fondos financieros para operar esa responsabilidad. Porque es la única manera como se puede ver este problema del desarrollo y de la revalorización de los problemas que afectan un conjunto de poblaciones de una manera más concreta y más específica. Entonces yo creo que además de la organización, y en esto no voy a insistir más porque me parece algo fundamental y ya Sergio ha dicho muchas cosas, la otra gran pelea que hay que dar es para reforzar la descentralización operacional de los servicios a través de los municipios, o para cosas más importantes, a través de acuerdos intermunicipios, porque no todo puede resolverse al nivel de un pequeño territorio como es el municipio, sino que para muchas cosas hay que ir a un escalón más alto de regionalización, de manera que ahí puedan ser más tenidos en cuenta, realmente pueda haber más participación, más tenido en cuenta los problemas concretos que están interesando a las organizaciones. Yo creo que esa es la otra línea de pelea que hay que dar de una manera muy fuerte y en la cual mucha gente está de acuerdo, pero resulta que hay resistencias del centro. El otro día leía una cosa que me llamó la atención. Hay una asociación para la descentralización administrativa en este país que hizo la siguiente encuesta: ¿cuántas de las decisiones administrativas, de financiamiento, de cosas se deciden a nivel central de Santiago y cuántas se deciden a nivel regional? 80% de todas las decisiones se toman en Santiago y solamente 20% se toman al nivel o de las regiones o de los municipios, o sea, al nivel local. En todos los países desarrollados, la importancia al nivel local en la toma de responsabilidad, en la definición de fondos, es infinitamente más alto. Seguimos siendo un país terriblemente centralista y esa es la otra línea de pelea que hay que dar para que realmente el desarrollo rural pueda ser visto en su globalidad, se puedan tener en cuenta con mucho más participación de la gente los intereses y podamos avanzar en un camino más, más equilibrado desde el punto de vista del propio desarrollo del país. Eso sería simplemente 2 pequeñas observaciones que quisiera hacer como complemento y en relación a la pregunta que me hacían. Sabemos que andamos, ¿cierto? Siempre a los mapuches, a todos lo da crédito, pero ha dado crédito, digamos como quien vende algo nomás, pero nunca pensaba de decirle cómo puede trabajar el campesino, cómo puede trabajar su tierra, nunca ha dicho eso. Ellos dan el crédito con fines de ganar plata. Yo pienso que esa modalidad no podía existir en el campo, ni menos en las comunidades mapuches, porque sabemos que las comunidades mapuches son las que somos los más reducidos. En este momento nosotros estamos gozando de 2 o 3 hectáreas de tierra. Somos una gente, digamos, los más chicos aquí, no somos sector reformado. Porque yo pienso que aquí anda gente reformada, que tiene, bueno, algunos han hablado de 30 hectáreas, de 40. Nosotros no, nosotros hablamos de pequeñas hectáreas, de hectáreas. Y por otro lado, el asunto también, ¿no es cierto?, de repente cuando llegan esos proyectos FOSI, digamos que esos proyectos FOSI es casi para disolver a nuestra comunidad, porque son migajas que llegan a las comunidades. En las comunidades somos 40 y tanto, 45
tantos socios. Ya llega una cantidad de 4 millones, de 3 millones y tanto, y después uno se lo lleva digamos, la consultora, quedamos con una. Y de ahí, de esa plata hay que dividirlo entre toda la gente que llama ahí. De repente la gente queda peleando. Por último, si él fuese, quisiera, digamos, desarrollar una comunidad, tenía que ser, bueno, es una cosa que llegan directamente a consultarle a las comunidades en qué van a trabajar usted y cómo. Porque nunca le preguntan a la gente que hace en qué van a trabajar usted y qué le podemos hacer. Pero ahí vienen con cosas concretas, que sea rentable y no que sea cosa de dividir o pelear con las comunidades. Yo siempre pensaba eso porque, bueno, como dirigente, porque ahí nosotros siempre vivimos de la pequeña agricultura tradicional. Tampoco nos podemos ver, digamos, la cuestión de la papa, porque la papa es una cuestión rentable, un autoconsumo. Digamos, nosotros no tenemos para vender. Claro que cuando sacamos un poco para vender, tampoco llega el conchencho, se paga la mitad, digamos, y el resto se lo lleva todo él. Al señor Chonchol, ¿qué opina él, o qué opina usted, sobre la posible modificación o readecuación que se pudiera hacer, adaptación de lo que es la escuela rural en este momento y que responda a los intereses del campesino, sobre todo, bueno, el campesino chileno en general, podría ser, porque ahí hay recursos, hay medios que perfectamente bien pudieran ser utilizados, ¿no es cierto?, para el desarrollo de la localidad, de la comunidad. La escuela rural pudiera transformarse como la universidad del campesino, donde se vaya a buscar conocimiento y se vaya también a entregar conocimiento. Es decir, que al joven campesino no solamente lo formen los profesores urbanos, sino que también al joven campesino lo formen también los mismos dirigentes y los campesinos vayan también a enseñar a la escuela rural. Porque los tiempos pasan muy rápido. La crisis de hoy día puede ser la misma crisis del año 81, la misma crisis que hubo 15, 20, 30, 40 años atrás, y vamos a estar repitiendo lo mismo. La brecha cultural que hay va a ser siempre y ha sido casi siempre la misma. Hay algunos que están preparados, ¿no es cierto?, los que han tenido medios, están preparados para responder a todo esto, a los desafíos de la agricultura moderna. Pero los hijos de los campesinos, con la educación que reciben, difícilmente van a poder responder a los desafíos de la agricultura moderna a futuro. Hay que pensar que ellos, los que ahora están en las escuelas, de aquí a 10 años más van a ser productores y van a tener los mismos problemas que se tiene ahora y a lo mejor más. Las exigencias van a ser mayores. En el caso al señor Chonchol, yo le preguntaría qué implicancias tiene para Chile que sea, ¿no es cierto?, y para el país, para la pequeña agricultura, que Chile haya, ¿no es cierto?, recientemente protocolizado el acuerdo de libre comercio con Canadá, y cosa, el punto que usted no tocó, y ha sido ratificado, ¿no es cierto?, por el Parlamento. Yo pienso que eso va a tener relevancia, porque hubo una gran incertidumbre cuando Chile hizo el acuerdo Mercosur. Yo creo que de igual forma, ¿no es cierto?, si pensamos que Canadá es un productor mundial de cereales y cultivos tradicionales que mayoritariamente tenemos en nuestra zona. De igual forma, me gustaría saber de qué forma, ¿no es cierto?, se va a reconvertir aquí la octava región, enfatizando, ¿no es cierto?, la lista excepcional de productos que tiene Chile, y de qué forma, ¿no es cierto?, nosotros vamos a ser capaces de transformarnos aquí en la octava región para negociar con el Mercosur. Y para el señor Gómez, si bien es cierto que en la provincia de Arauco, ¿no es cierto?, hemos visto bastante la presencia del FOSI, y hemos visto que el FOSI ha asumido tareas que en realidad le corresponden a otros organismos. Estamos en la zona, en la parte sur, ¿no es cierto?, de la provincia de Arauco, Cañete, Conturmo y Turúa. Vemos muchas veces, ¿no es cierto?, que el FOSI asume tareas que son complementariamente que le corresponden al INDAP, principalmente en programas de apoyo productivo. No vemos una articulación seria, constante con el INDAP, con otros organismos, sino que vemos que siempre hay paralelismo, ¿no es cierto?, entre el FOSI y el INDAP. De igual forma, ¿no es cierto?, vemos con preocupación cómo el FOSI a veces asume con recursos adicionales, ¿no es cierto?, trabajos que en realidad deberían corresponder a Vialidad o a Municipalidad o a otro organismo,
No sé cómo se canaliza eso si no se en realidad los productos o el financiamiento no llega muy bien determinado a las áreas rurales en las cuales se han focalizado los recursos. ¿Por qué en Chile, digamos, o cuáles son la gran problemática de este sistema económico que no planifica la agricultura? ¿Por qué no se planifica, digamos, los rubros a producir, las cantidades a producir? ¿Cuál es el fenómeno que se produce cuando se habla de una planificación de agricultura que se dice que no está de acuerdo o no es, digamos, no se puede planificar con este sistema económico? Me gustaría que me explicara, digamos, cuáles son los fenómenos que allí se producieran si se planificara, digamos, la agricultura. Para el señor Gómez, ¿cierto? Quisiera hacer la siguiente acotación. Digamos, él hablaba sobre, digamos, la división del sindicalismo chileno. Yo le quisiera recordar, digamos, de que la ley que hoy día existe sindical, digamos, que fue borrada la ley que teníamos antes, ¿cierto? En el periodo Pinochet fue eliminada, y la que hoy día está, digamos, es la que permite que el campesino esté dividido, y por eso es que una de nuestras funciones, ¿cierto?, es una de las grandes demandas que nosotros tenemos es de que se recupere la ley sindical, ¿cierto?, cuando existían los sindicatos comunales. Ahora vemos de que eso está limitado, no podemos, digamos, conseguir, ¿cierto?, que eso, que exista o que se recupere la ley sindical que hubo años atrás, que nos permitiría unificar las fuerzas para ser, digamos, más fuertes en el ámbito de organizaciones, especialmente en el ámbito sindical. No estamos muy bien, ¿no? Y ahí yo pienso que la responsabilidad es compartida de la gente que ejecuta nuestros programas como de las comunidades mismas. Uno de los aspectos que nosotros insistimos en la modalidad de acción es que realmente exista una participación en serio de las comunidades en la formulación en la selección y en la formulación de los proyectos. Ahora, eso no siempre se logra, pero la orientación general que existe es esa. Ahora, efectivamente, los trabajos que realiza el FOSIS deben ser complementarios con los de los otros servicios. Y pensamos que el andarnos disputando clientelas es una pérdida de tiempo y de recursos, tanto para los organismos del Estado como para los propios campesinos. Y cuando el FOSIS interviene, por ejemplo, en alguna tarea que en definitiva es de orden municipal e incluso de obras públicas, ahí, y nosotros pensamos que estamos cumpliendo adecuadamente nuestra labor, ahí nosotros decimos, ahí pusimos la chaucha que faltaba para el peso. Porque muchas veces se tiene el casi todo, pero falta un poquito y no se hace. Y si no se hace, no existe tal obra. Entonces, seguir discutiendo si eso lo debe hacer y es responsabilidad de uno o del otro, más bien ahí a nosotros, en conjunto con la comunidad, nos interesa romper ese empate y decir, esto es lo que falta, muy bien, se hace en forma complementaria. Ahora, yo con el compañero también hago votos porque el sindicalismo chileno sea, y el movimiento campesino chileno sea crecientemente unido, y todos debemos poner una cuota de generosidad para que ello sea así, porque de esa manera va a poder ser escuchado y respetado. Yo creo que efectivamente la escuela rural debería jugar un rol mucho más significativo que el que está jugando hoy día. En el pasado, los profesores primarios de las escuelas rurales fueron a menudo, por lo menos la experiencia que yo tuve, un elemento muy importante en despertar a las comunidades. Me tocó ver en comunidades donde no había gente preparada, donde la gente casi era analfabeta, inclusive muchos adultos no sabían leer y escribir. Uno de los primeros que tomaba conciencia de la explotación en que vivían los campesinos y todo eran los maestros de las escuelas primarias. Y jugaron un rol dinamizador. Muchas veces yo recuerdo reuniones de campesinos donde no había sede, se hacían en las escuelas, en la tarde en las escuelas. Y el profesor en ese sentido era un dinamizador de la comunidad, y muchos de los problemas se podían discutir él mismo, tenía sugerencias. No digo que todos los profesores eran así, pero había un buen número de profesores que jugaban ese rol.
Ahora, yo tengo la impresión, a lo mejor estoy equivocado porque no he seguido cerca, que hoy día casi no hay diferencia, salvo en algunas cosas técnicas, entre la formación que se da en la escuela rural o en la escuela primaria urbana. Y en el fondo lo que está preparando la escuela rural es jóvenes para que migren para las ciudades. Porque les enseñan algunas cosas, los alfabetizan, una cosa así, pero no le hacen valorar en sus programas, en su contenido, lo que es la vida rural. Y lo más trágico que está pasando en Chile es que en el campo están quedando los viejos y los niños, y la gente joven se está yendo para las ciudades. Por 20.000 razones, porque no tienen trabajo, porque no tienen tierra, porque hay el espejismo de que van a encontrar en la ciudad mejores condiciones, etcétera, etcétera. Y eso está destruyendo el mundo rural. Ahora, en muchos lugares, en muchas comunidades, yo pensaba, por ejemplo, ustedes van a tener alguna sede aquí, en Regio. Bueno, pero anteriormente esta escuela existe desde los años 50. Seguramente la escuela jugó un rol muy importante, ¿no es cierto?, para producir una cierta unidad de la comunidad, una cierta... Bueno, en muchos lugares, bueno, claro, si se logra construir una sede, pero yo creo que hay que incorporar de alguna manera a los profesores rurales a las propias organizaciones campesinas. Es gente muy sacrificada. A mí me tocó ver vecinos organizadas, recurran mucho más al maestro rural como un elemento de animación, de solidaridad, e inclusive con cosas en que los maestros están preparados, que todos los aspectos de la cultura campesina, en fin, es un tema complejo, largo, pero creo que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido, porque si no se vuelve a valorar la cultura rural, creo que vamos a terminar en lo que nos está pasando ahora. Van a quedar, y cuando los viejos se mueren, y cuando además no hay muchas oportunidades de tierra, la van a vender. Y los hijos se van a repartir la plata y se van a quedar en la ciudad. Y vamos a terminar con lo que quieren algunos neoliberales, ¿no es cierto? Un 5 o 6% de gente en el campo y el resto viviendo en las poblaciones marginales de las grandes ciudades. Punto. Estos acuerdos, yo creo que en el fondo están tan obnubilados por los procesos de integración, por los procesos de abertura, que todos, tanto el acuerdo de Mercosur como el acuerdo de Canadá, y esto es reconocido inclusive por toda la gente que ha estudiado, va a ser negativo para la producción alimentaria chilena de la zona sur. La Sociedad Nacional de Agricultura no está equivocada, está tratando de embarcar a los chicos, ¿no es cierto?, detrás de los grandes, en función, no de defender a los chicos, sino que de defender sus propios intereses. Pero creo que, ahora, no va a ser un proceso inmediato. ¿Por qué? Porque en todos estos acuerdos, generalmente, sobre todo en el caso del Mercosur, se dieron muchos años, se dieron un cierto número de años para que la plena liberalización entre, según sean los productos. Son 7, son 8, son 9, inclusive en el caso de los cereales creo que son hasta 16 años, una cosa así. Entonces, no va a ser, pero vamos a ir en la medida en que no hay un acontecimiento externo, como una subida brutal, lo que es un imponderable, de los precios en los mercados internacionales, porque de repente, si hay malas cosechas generalizadas de cereales en el mundo, o si hay crisis, una cosa así, los precios, estos son muy especulativos, se van para arriba, y ahí vamos a sufrir las consecuencias. Pero normalmente a la larga va a ir en detrimento entonces hay que exigir, como en cierta manera lo hacen, a pesar de los acuerdos, que se puedan buscar otras maneras de apoyo que permitan a esa agricultura de subsistencia no desaparecer. Pero con todos los extractos del pueblo de nuestro país. Y ahí se veía también la necesidad de que realmente las personas que realmente tienen clara la situación nacional, como la tienen ustedes en la agricultura familiar, nos siguieran ayudando y para ir nosotros articulando, ¿no es cierto?, alguna propuesta y lo vayan ayudando en este sentido. Eso quería plantear, don Misael. Agradecer el bonito gesto de Jack Chonchol y de Sergio Gómez de llegar hasta aquí a Trongol Bajo para tener una conversación, tal como lo decía don Manuel recién, entre personas. Y tratando de entender qué nos está pasando. Yo realmente a la propuesta que recién hacía don Manuel me parecería pero extraordinariamente positivo que de pronto cada cierto tiempo pudiésemos repetir todo el cuento y como se del COP comprometemos el esfuerzo por tareas hacia adelante. Tareas que tienen que ver justamente con la construcción de propuestas, ¿no es cierto?
También lo señalaba muy bien don Manuel. Pero también tienen que ver con los modos en que podemos replantearnos o consolidar la forma de organización que tenemos. La organización, por mucho que tenga distintos nombres, puede tener su expresión de unidad a través de lo territorial. En este caso, la comuna tiene una segunda tarea junto con propuestas, junto con replantearnos el tema de la organización. Creo que es el tema de una adecuada estrategia. Yo siempre he creído que los dirigentes campesinos de Arauco han logrado una madurez que les ha permitido avanzar en profundidad en un diálogo con las autoridades y con todas las personas con quienes pueden plantearle sus problemas, que desgraciadamente no se repiten en muchas regiones del país, porque si no tendríamos efectivamente una organización bastante sólida, no solo a nivel local o provincial, sino también regional y nacional. Entonces, ¿cómo seguir avanzando en las estrategias que permitan ir teniendo logros? ¿Y cómo ir actuando para dar ese paso y obtener un logro?